Estimados participantes, vamos a empezar un tema muy interesante. Voy a enfocar el punto de vista psicológico, criminalístico, para que ustedes se puedan mejorar los conocimientos, optimizar, y luego se verá el aspecto de vista legal. Más bien, muchas gracias a Audiápolis, a ustedes, por seguir capacitándose. Entonces vamos adelante. A tocar este tema: identificación y tratamiento en casos de acoso, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas. Vamos a ver que ahora en la pandemia, cómo se ha puesto y cómo el abogado y el psicólogo ingresan en este tema importante. Entonces, yo con este tema vamos a llegar al objetivo final de conocer y aplicar algunas técnicas y psicoterapia para manejar los casos de acoso, chantaje sexual y difusión de imágenes íntimas, ya que con este tipo de personas que tratamos tienen trastornos de la personalidad que pueden manejar la situación de manera y no tienen ningún límite para avanzar. Entonces vamos a tener en cuenta de este tema. Vamos a partir ahora a ver, en el tiempo del COVID-19, en todo este tiempo, ¿cuánto creen ustedes que ha aumentado este tema? Poniendo desde un puntaje de una escala de 0 a 10. ¿Estamos en una escala regular, media, 6? ¿O este tema está de chantaje y acoso sexual está en una escala de 9, de 8, de 7, de 6? ¿Es un tema que está en auge o está en medio bajo, muy bajo, en una escala de 1? A ver, un participante que pueda dar su respuesta, por favor. Elegimos una persona, estimado Reader. Sí, tenemos a la otra Sandra. Doctora Sandra, muy buenas noches. Está activo su audio. Sandra Nicole. Excelente. ¿Dónde lo calificarías? ¿Dónde le evaluarías este tema del acoso sexual y de lo que es el chantaje? ¿En qué nivel lo pondrías, Sandra? Tenemos a Harry, doctor. Ahí está Sandra. Sandra, bienvenida. Sí, te escuchamos. Ok. Sandra, ¿está activo tu audio? Nuevamente. Sandra. Sandra Nicole. Bueno, creo que está fallando su audio, entonces damos pase a Harry. Harry Okay, Luis, Harry. ¿cómo está? Hello, buenas noches con todos. La escala es de 8. ¿Y por qué eliges esa escala? ¿Por qué determinas esa evaluación? A ver. Bueno, el nivel de 10 sería pues, el nivel nacional, ¿no? Pero los cuales el nivel de 8 es porque realmente no se sabe la persona si está acosando o es acosador, ¿no? Porque hay dos líneas. Ok. Uno de acosador y otro de acosado. Me O equivoco, víctima, ¿no? llamado víctima, ¿no? O víctima, pero victimario, ¿no? Porque la parte de psicología del ser humano es indeterminado en varios aspectos. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Es verdad, pues es un tema que a través de ahora que estamos aquí en las redes y la tecnología, se hace a través de esos medios poniendo falsos perfiles y diferentes técnicas. Entonces nosotros vamos a ver algunas estrategias y tratamiento para identificar todos estos puntos de vista. Entonces mi metodología de trabajo, como le digo a mis amigos de la universidad, va a ser siempre muy específica. Presentación de preguntas, video de casos, analizar la temática de desarrollo. Voy a plantear como psicólogo, perito judicial, viendo casos de violencia, de acoso sexual y de tocamientos indebidos a través de la cámara Gesell. Les voy a tocar el rol del psicólogo forense en los casos de acoso sexual, que es su papel determinante. Pero no siempre se pide la evaluación del psicólogo forense. Se va a pedir en casos que lo requiera el juzgado y que vea casos extremos o casos que lo ameritan. Por eso no todos los casos son llevados a psicología forense. No interviene el psicólogo perito en todos los casos. Hay que ver los casos álgidos o los casos que necesitan. Ahora la pregunta es, ¿tiene cura el acosador sexual? ¿Tendrá cura o tendremos que hacerle choque eléctrico o algo? ¿Tendrá tratamiento? ¿Cuánto durará? ¿Es verdad que se puede llegar a cambiar a esta
persona y luego veremos las preguntas de los participantes. Entonces, vamos a ir avanzando y luego vamos a ir, ustedes vayan poniendo sus preguntas también, vamos a ir interviniendo porque gracias a Audiápolis, todas las clases son interactivas. Entonces, en este caso, yo quiero plantearle un caso práctico. Esta persona, hasta el año pasado, en agosto, se presentó y estaba haciendo mucho por la sociedad en Estados Unidos, ¿no? El gobernador Andrew Cuomo, y es denunciado por acoso sexual. Pero la idea es que cuando aparece un caso de una señorita, aparece otro y otro. Y ya este año ha tenido que renunciar. Muy bien. Debido a los casos que se presentaron de acoso sexual. Y ahora actualmente enfrenta acusaciones de 3 damas y la fiscalía lo investigó por las denuncias y tuvo que dejar su cargo por el peso ya de la sociedad y de los medios de comunicación. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a plantear, y yo quiero que ustedes, de ahí partimos el conocimiento, entonces, quisiera, tengo que dejar. Quisiera entonces que veamos el caso rápidamente y hagamos un análisis. Hagámonos las preguntas y la intervención y lo importante del caso. A ver, vamos a ver y veamos. Demócrata Andrew Cuomo sonaba como el potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. Le sobraban los elogios, los aplausos, porque cuando en Nueva York era el epicentro de la tormenta, el epicentro de la pandemia, el gobernador hacía cara a lo que estaba pasando y encarnaba el liderazgo que en su momento faltaba en la Casa Blanca, y su gestión pues contaba con la aprobación de más del 87% de los neoyorquinos, esto según una encuesta de Siena College. El futuro político parecía prometedor, incluso se hablaba de una posible candidatura presidencial hasta que esto ocurrió y cayó del pedestal. Ahora las críticas llueven hacia adentro de su gobierno y también del propio partido. Andrew Cuomo tiene 3 frentes abiertos en este momento. El primero de ellos, el diario The New York Times y también The Wall Street Journal publicaron reportes que indicaban que los empleados del gobernador, al parecer, cambiaron un informe del Departamento de Salud de junio de 2020 para esconder cifras más altas de muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia. Este reporte situaba las muertes en casi 10.000, en un claro contraste con lo que el gobierno de Cuomo admitía públicamente en ese momento, que era un número alrededor de la mitad. Entonces, las cuentas del gobierno de Nueva York solo incluían a los residentes que morían en los asilos y no los que eran trasladados a hospitales. La asesora especial del gobernador, Beth Garvey, dijo que los datos en cuestión se omitieron únicamente después de que el Departamento de Salud de Estados Unidos no pudiera confirmar que habían sido verificados de forma adecuada. Y asegura también que ninguno de los miembros del grupo de trabajo de la pandemia cambió o alteró la cifra de muertos. Pero la polémica, por supuesto, no acaba allí, porque ahora una investigación de la Fiscalía General de Nueva York también reveló que algunas de las instalaciones para personas mayores no aislaron a los pacientes contagiados después de que una directiva estatal permitiera que regresaran a los centros por consentimiento médico. En su momento, el gobernador Cuomo defendió diciendo que estaban siguiendo los lineamientos federales y que en cualquier caso la supuesta participación de los ayudantes de Cuomo sugeriría hasta qué punto parece haber llegado la oficina del gobernador para mantener la reputación intacta, la reputación como el mejor gestor de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos. Al margen de todo este escándalo, la popularidad de Cuomo recibió otro golpe este viernes cuando el Senado del Estado de Nueva York aprobó una iniciativa para revocarle poderes ejecutivos especiales que habían sido ampliados en el marco de la pandemia. Esta Asamblea Estatal aprobó la medida poco más tarde y ahora debe llegar al despacho del propio gobernador de Andrew Cuomo. El gobernador ya dio a entender que no lo vetaría, que está de acuerdo, pero por si esto fuese poco, Cuomo suma a su lista nuevos pedidos de renuncia después de que 2 mujeres lo acusaran de acoso sexual y una tercera de insinuaciones
no deseadas. Vamos a explicar exactamente de qué se tratan estas insinuaciones. Principalmente, dos mujeres, como le decía, acusan al gobernador de acoso sexual, una tercera de avances no deseados. Dos de estas mujeres son ex empleadas de la gobernación de Nueva York y la tercera, una joven con la que Cuomo supuestamente habría coincidido en una boda en Nueva York en el año 2019. Pero, ¿qué es lo que dicen estas mujeres? La primera denuncia es de Charlotte Bennett, de 25 años, que fue asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud de Andrew Cuomo. Bennett le dijo al diario The New York Times en febrero que durante uno de varios encuentros de trabajo con el gobernador, le hizo preguntas sobre su vida sexual, dejando en claro, según la mujer, según Bennett, que él estaba abierto a tener relaciones con mujeres de su edad. En una entrevista con CBS Evening News, esta persona, Bennett, dijo que para ella estaba claro que el gobernador Cuomo buscaba un encuentro sexual. Escuchemos lo que dijo. And then he explains at that point that he is looking for a girlfriend. He's lonely, he's tired. You've just finished dictation, and the governor is telling you he's lonely and looking for a relationship. Yes. He asked if I had trouble enjoying being with someone because of my trauma. This seems highly inappropriate. Yeah. The governor asked me if I was sensitive to intimacy. In his office, yes. During the workday. Como pueden ver, es un señalamiento bastante fuerte contra Cuomo, pero no es el único. Hay una segunda acusación que la hace Lindsey Boylan, que también fue ex asesora del gobernador. Esta mujer, quien actualmente es candidata a la presidencia del distrito de Manhattan, dijo que en 2018 Cuomo la besó en los labios luego de una sesión informativa en su oficina en Nueva York, es decir, en una residencia federal. Boylan también ha dicho que en un vuelo que tomó junto al gobernador, le sugirió que jugaran street poker, que es una especie de póker donde la gente se va quitando la ropa. En una conferencia de prensa este miércoles, en la primera desde que comenzó este escándalo, el gobernador negó los hechos, pero pidió disculpas si en algún momento incomodó a alguien. El gobernador también sostuvo que nada fue intencional y que francamente siente vergüenza por lo que está sucediendo. Escuchemos. I now understand. Ok, muy bien. Es un caso que yo le quería compartir. Bueno, a raíz de todo ello, ahora ya la persona perdió su puesto, ¿no? Porque ya vinieron otras ideas de lo que sucedió y entonces tuvo problemas y tuvo que renunciar al caso por todos estos escándalos que fueron dados ahí. Entonces la pregunta es, ¿existe algún tipo de acoso ahí, laboral, sexual, ahí en el caso que está presentando y lo que ocasiona que el gobernador tuvo que renunciar? Aparte sigue investigado, pero renunció para evitar los problemas. A ver, una participación, por favor. ¿Quién podría levantar la mano? ¿Quién podría participar levantando la mano o escribiendo en el mensaje de texto? El doctor Wilfredo nos dice, yo, pero no tengo audio, quisiera intervenir. No puede. Estimados participantes, pueden levantar su manito y activó su audio. Ok. Observemos y plantea tu opinión, es la idea. ¿Sí? A ver, nos dice, bueno, doctor, no sé si le parece, yo respondo a lo que dice en el chat. Está bien, claro que sí, lo lees, por favor. Excelente. Israel nos dice, está mal, ya que el acoso va desde simple mirada o gesto. Ajá, excelente. Y una opinión más, a ver, que escriban o que opinen, a ver, que levanten la mano. Sí, pueden levantar su manito, estimados doctores. O si no, voy a dar algo simple, quizás algunos están intimidados, voy a activar el audio para todos. Listo, pueden activar su audio, estimados participantes. Excelente.
Nelson Inocente levantó la mano. Adelante. Sí, está activo sus audios. Pueden activarlos ustedes mismos. Doctor, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, estoy hablando de la ciudad de Pucallpa. Qué bueno. No, gracias por compartir sus conocimientos. En este caso, se ha habido ya una denuncia por acoso. Creo que deberían no haberle sacado laboralmente, ¿no?, a esta señorita, sino pues, ¿cómo se llama?, trasladarla a otro de similar cargo, ¿no?, a fin de evitar el contacto directo entre el acosador y ella como víctima, ¿no? Eso sería mi apreciación. Muchas gracias. Excelente tu punto de vista. Y ahora partimos entonces, si en su caso hubo acoso, ya seguía el video que él saludaba tocándole la cara a las personas, ¿no? Entonces también la tercera denuncia es que la persona, a la dama le tocaba la cara, y él decía que eso aprendió él en Italia, ¿no? Pero realmente pues ya tuvo que ver otro camino, y por eso justamente, porque el acoso sexual y los tipos de acoso parten del tocamiento. Entonces, yo primero con ustedes les voy a hablar qué es el acoso. Ojo, porque si yo no te toco, yo te puedo mirar fijamente, de arriba abajo, y como se dice, te barro con la mirada. Ahí también estoy dando acoso. ¿De acuerdo? La ONU define el acoso como la conducta inapropiada. Entonces, cuando la otra persona siente una incomodidad y se queja, o se siente insegura, o no se siente bien, ahí comienza el acoso. Cualquier conducta inapropiada y no deseada que se puede percibir como una ofensa, y a la otra persona le hace sentir mal y le mella su autoestima. Hasta inclusive en lo laboral hay el acoso laboral. Hoy día vamos a hablar del acoso sexual, pero también tocando ejemplos de acoso laboral. Por ejemplo, cuando se dicen, tú eres una muñeca, y realmente en las reglas, ¿no?, si la persona no está permitido, se incomoda, ahí comienza el acoso de tipo verbal. Muy bien, hay varias formas, tipos de acoso. Está el verbal, el no verbal y el físico. Pero antes de eso, definamos qué es el acoso sexual. Ok, puede ser verbal, cuando silbo, cuando te invito a comer y la otra persona y le insisto, ¿no? Por ejemplo, vamos a tomar un café y se hace una vez, no hay problema, pero cuando es reiterativo el acoso, es reiterativo cuando se hace varias veces, la palabra, el gesto, y la persona lo rechaza, ahí comienza el acoso. No verbal, está el voyerista. Ustedes seguramente han hablado del voyerista. El voyerista es el que te para mirando fijamente, atraído por ti, y te mata, te incomoda con la mirada, ¿no? Entonces ahí está, mirada fija. También están los gestos sexuales, con la mano, con la boca, ¿no? Dar regalos también, cuando la persona no quiere, se incomoda con todo ello. Y también tenemos el acoso físico, como se ve en esa foto, tocar el hombro, ¿no? Tocar la ropa, el cabello, el cuerpo, rozar, ¿no? Pero cuando una persona sufre de una enfermedad y sube al micro para rozar a otra, ya tiene un problema psicológico que se llama, como siempre lo he escuchado, el froterismo. Pero el mundo lo entiende como mañoso, ¿no? Como una persona mañosa, pero no es así. Esa persona tiene ya un cuadro clínico, ¿no? Y entonces cuando va al aspecto legal, se puede también proteger dependiendo del grado de trastorno que le encuentran, para decir que él no está bien y necesita un tratamiento psicológico y tiene una enfermedad mental, ¿no es cierto? También se recuerda el acoso físico cuando alguien se acerca mucho, está muy cerca de uno, como vemos la foto, que está determinado. Hay personas que se acercan demasiado para hablar. Bueno, ahora no, ¿no? Besar sin consentimiento a la otra persona. Entonces tenemos el caso. Entonces, en el acoso sexual hay siempre un tipo verbal, no verbal o físico, donde se pide y se incomoda a la otra persona presentando una conducta verbal de naturaleza sexual
que causa incomodidad y humillación a la otra persona. Ahora, ¿cómo sabemos si hay acoso sexual? Porque tú también te puedes equivocar. Vas a ver a dos personas que se acercan mucho y bueno, tú tienes que pensar bien, tienes que observar, no necesariamente es acoso, capaz son pareja, ¿no? Y está permitido. Entonces, para saber si hay acoso, hay que observar la reacción de la víctima, la reacción de la otra persona. Y ahí hay que contestar las diferentes preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿En qué contexto pasó? Por ejemplo, dos personas cuando son enamorados, ¿no? Se sienta la dama y el caballero espera que el asiento del costado se junte, se separe la otra persona y se sienta junto a ella. Y ahí tú observas y vas a ver que son enamorados. Cuando están peleados, no se sientan juntos, se sientan aparte. Se sientan capaz frente a frente o se sientan atrás del otro. Entonces, esa conducta del lenguaje no verbal es importante observar, ¿no? Porque me puedo equivocar. Entonces, no se vayan a olvidar las 3 preguntas para ver la relación, si hay acoso o no, entre la víctima y la persona que la acomoda. Porque a veces nos podemos equivocar. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Y en qué contexto? Muy bien. Entonces hemos visto la definición. A ver, yo le voy a dar la foto acá. A ver, dígame, le vamos a llamar 1, 2, 3, 4. ¿En cuál de las fotos no hay acoso? A ver, vamos a mirar bien, los abogados y los psicólogos son muy observadores. ¿En cuál de las fotos no hay acoso? A ver, observen, vamos a suponer que ustedes están ahí en esa situación, están observando, y a ver, una persona que participe. Doctor Nelson, ¿está Doctor, activo muy su bien, audio? adelante. Correcto, sería en la foto donde la está besando. Ajá, no te escuché. En la foto que la está besando en la frente, profesor. Ah, ¿por qué? ¿Por qué ahí no hay acoso? Porque se ve que hay una especie de consentimiento. Ajá, muy bien. Él es muy perceptivo, eso es bueno para tu profesión. Gracias, Ok, doctor. y acá se ve, ¿qué acoso hay acá? ¿O no hay? En el tercero. En el tercero, bueno, está mirando, lo está observando. Ya, el acoso de tipo, Está haciendo un gesto con la mano, inclusive, ¿no? ya, y puede ser, ¿no? Ahí está, puede estar diciendo algo, puede estar silbando, ¿no? Insinuando algo, correcto, correcto. Muy bien. Acoso verbal. Ahí está, o acoso verbal, porque puede estar hablando, puede estar silbando. Muchas gracias, estimado. A usted, doctor. Gracias. Muy bien, muy bien. A ver, aquí en la segunda, vamos a otro participante, que coja la primera o la segunda. A ver, otra persona que pueda levantar la mano, por favor. Víctor, ¿cómo A ver, está? Víctor, Muy buenas escoge noches. 1 o 2. A ver, ¿cuál escoges? Ajá. Víctor, ¿está activo su audio? A ver, voy a dar pase nuevamente, estimado. César, ¿cómo está César? Buenas noches, está activo tu audio. Muy bien. ¿Qué forma o tipo de acoso hay? ¿En el 1 o el 2? Escoge uno. La primera voy a coger. En la primera se conoce como voyerista al sujeto. Y está Ajá. haciendo la- Ok. Pero ojo, esta persona lo hace porque le gusta o porque está enfermo. porque está enfermo. Sí, tiene una enfermedad mental que se llama el froterismo y es un trastorno patológico. La persona necesita subir al carro y juntarse con otra persona. O sea, siente un bienestar. Es como si alguien tomara desayuno, como si alguien descansara para él, como está enfermo en su mente. Pero no se trata. Tanto los niños inclusivos en la pandemia, tanto las enfermedades mentales se han descuidado tremendamente, ¿no? Estamos en la salud mental, está en colapso total. Muy bien, y una persona más, a ver, una persona más para el segundo. A ver, acá está la chica y mira, los muchachos han dejado de trabajar. ¿Hay acoso acá? A ver, una participante, por favor. Sí, ahora una doctora, por favor. Ahí está. Sí, por favor, tenemos a una doctora, por favor, puede levantar su manito. Por favor, una mujer que sea. A ver qué perspectiva tiene, por favor. Claro, está muy bien, excelente. Ahí está. Maylin, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por activar tu audio. Listo, ya está. ¿Cuál es? A ver, Bailín, a ver, ¿qué acoso, qué tipo, forma de acoso hay acá en el segundo dibujo?
Nuevamente, Maylin, ¿ya estaba activo tu audio nuevamente? A ver, Maylin, ¿está activo tu audio? Buenas noches, sí, ahora sí. Ahí está. Doctora, Ok. buenas noches. Yo considero que sí hay cierto acoso, ya que la chica está caminando tranquilamente y Claro. los dos trabajadores lo están mirando con cierto morbo en las miradas y como Así es, tratando ¿verbal o no de verbal? evitarlo. No verbal. No verbal, ¿ya ve? La mirada mata, la mirada enajena también, la visión. Ok, hay personas que nos incomodan con la mirada. Entonces ahí está con los ejemplos. Qué interesante, ¿no? Ustedes siempre deben ser muy observadores. Ok, la teoría psicoanalítica del acosador nos dice que el acosador tiene un problema en la infancia, que se da porque carencia afectiva en la relación con los padres y le crea un problema en los sistemas psicológicos. Entonces existe el acosador neurótico que se formó en la infancia por un problema que se convierte en conflicto. Existe el acosador normal que dice, la sociedad es así, yo invito a los demás. Yo he escuchado muchos que dicen, es normal ser violento, es normal, todo se ha normalizado, es normal gritar, es normal observar a alguien así, con ese morbo psicológico. Entonces eso se vuelve, y le falta liderazgo, le falta autoestima, por eso se somete. Y está el acosador enfermo. Se habla que esta sociedad es narcisista y está enferma. Y es verdad, pues. Tú no puedes ya ni caminar en la calle, tú no puedes ni mirar algo mucho tiempo. Hay personas que están trastocadas en su psiquis. Entonces, el acosador enfermo significa que no ha tenido tratamiento, no ha tenido la curación, un buen tratamiento de su infancia, y se adapta a la sociedad narcisista y enfermiza que está actualmente en esta sociedad. ¿Ok? Entonces ahí está. Muy bien. En resumen, el acosador ha tenido este perfil. Nace el acosador porque puede haber abuso sexual en su infancia, o no necesariamente, pero sí, o tocamientos. Puede haber un hogar agresivo. Puede haber dominio del padre o de la madre. Puede haber genitalidad no constituida. Nos habla Freud. El niño se tocaba y el padre y la madre decía, saca la mano de ahí, eso es feo, eso es asqueroso, eso es malo. Entonces la persona se va llenando de rencor, de odio, y cómo lo bota externamente, haciendo daño a los demás. Un hogar machista, manipuladores, padres alcohólicos y violencia conyugal. ¿Qué tan importante es educar a los padres y aplicar la psicoeducación emocional? Postura narcisista, yo mando acá, yo soy mejor que tú. Tú no lavas, tú no planchas, tú nada. Tú solamente traes la plata. Psicopatía, sociopatía social, aparente vida normal, pero esconde, ¿no? Según Discovery, un estudio, si tú te tomas una foto, aquí en el medio, en tu cerebro vas a ver que este lado es más fotogénico que el otro lado. Entonces Discovery ha hecho un estudio que dice que nosotros es como si tuviéramos dos personalidades, dos personas en una. ¿Y cómo lo ves? Si partes tu rostro en la foto y vas a ver que uno de los lados sale más bonita, la foto más fotogénica, la otro lado sale diferente, ¿no? Había un estudio muy internado y ahí están el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo y en el medio el sistema límbico, que no lo dominamos, por eso no somos felices. Dice el estudio del neocórtex, mientras que tengamos dominio y mejora, así estudiando, capacitándonos, practicándonos, aprendiendo, equivocándonos, mejoramos nuestro hemisferio cerebral derecho, izquierdo, con las prácticas, con los ejercicios, pero necesitamos mejorar el tercer cerebro, el sistema límbico. Si mejoramos y optimizamos los tres, seremos dueños de nuestras emociones. ¿Ok? Pero qué difíciles. Hay muchas personas que estudian, trabajan, se potencian, siguen cursos, certificaciones, todo, pero no dominan su sistema límbico. Muy bien. Entonces, diferentes casos. Características principales del acosador sexual. Ahora ya estamos hablando del sexual. Se repite más de una vez o muchas veces. Hay desequilibrio. ¿Qué pasa? El acosador utiliza su fuerza, su poder. Puede ser poder de tres tipos: físico, psicológico o social, para hacer daño a la persona. ¿Qué busca? Perjudicar. Como él está dañado en su psiquis,
o en sus experiencias individuales, entonces quiere hacer daño a otros. ¿Para qué? Para que él compensar sus carencias y esconder sus defectos. Esa es la idea importante. Muy bien, no se vayan a olvidar entonces, repetición y desequilibrio. Si alguien lo hace una vez, no hay acoso, ¿no? Puede ser otro detalle. Es repetición y desequilibrio. ¿Qué le gusta al acosador? Va a destruir la psiquis interna. ¿Cómo va a ser? Conductas de hacerte daño, te va a vejar, te va a humillar, destruyendo tu dignidad. Y la principal característica de un acosador tiene rasgos psicópatas. Entonces se quiere vengar, ¿no? Y va a crear un mundo irreal, un mundo imaginario, con mentiras, con difamaciones, con tal de lograr su propósito. El acosador destruye la psique, significa te acosa también, el acosador sexual te acosa psicológicamente. El acoso psicológico acá se le llama, en la conducta, se le llama acoso moral. Acoso moral de acabar con tus principios, normas y valores para que hagas lo que él quiere. ¿Ok? Te llega a dominar. Muy bien. Proyectan el odio. ¿Y qué hacen? Someten a su víctima. Mujer sometida, en este caso, u hombre sometido. Te comienza a llenar también de el acoso de destructor psicológico. Tú no vales nada. Nada haces bien, me fastidias. Tú me provocas todo el tiempo. Eres responsable de mi furia. No puedes ver a tu familia. Eres una mujer infiel. Qué feo te queda ese vestido. Me llevaré a mis hijos, lárgate. A ver, ya, vamos a elegir una de las oraciones y la vamos a cambiar a comunicación asertiva, a comunicación positiva. ¿Les parece bien? Quiero la intervención de uno de ustedes. O sea, así te habla el acosador. Ahora tú hablas como una persona asertiva, como un abogado, psicólogo profesional que quiere hacer siempre, darle bienestar a tus clientes, a los que te rodean. A ver, cambia una de las palabras. ¿Cómo la dirías en comunicación asertiva y positiva? A ver, una persona, por favor, un voluntario. A ver. ¿Pueden activar Yo, sus por audios? favor. Ahí está. Hola, Fiore, ¿cómo estás? Activa tu audio. Ya, a ver, elige Buenas la noches palabra. con todos. Tú no vales nada, yo lo cambiaría por vales mucho. Vales mucho. Y le tienes que decir, vales mucho por tales motivos, por las cualidades que tienes, que son las 3 primeras cualidades. A ver, si le dirías a tu madre, ¿cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Corina, Paco. Ya, la mamá, tú vales mucho, dile sus cualidades. Mamá, tú vales mucho porque eres paciente, muy cariñosa y estás atenta. Ya, hoy día vas a tener una sopa y una mejor atención en tu casa porque has provocado por la situación de las palabras del buen trato, ¿ok? Muy bien, no se vayan a olvidar. Ahora mejor, y si estoy con rencor, si estoy con rabia, si quiero gritar, si quiero decir algo, mejor me quedo callado en ese momento. Entonces podemos cambiar y siempre proactivo, con comunicación asertiva. Muy bien. Miren qué interesante. Perfil psicológico del acosador sexual. ¿Cómo es su perfil psicológico? Y el movie ya es el perfil del acosador en la empresa. También hay muchos, ¿ah? Muchos en la empresa. Sobre todo se habla del jefe acosador que utiliza el moving para sentirse satisfecho él y aplanar a los demás. Pero hablemos del perfil psicológico del acosador. Quien le gusta, tiene la siguiente característica: necesidad de atención, celos, que no son normales, que llegan a la celotipia. Mayormente la persona con celotipia es envidiosa. Los celos están en relación con la envidia. Ahí está, envidia, egoísmo, no respeta, busca figurar, le gusta llamar la atención, es envidioso, nuevamente, mira, envidia, celos. Tiene frustración, tiene resentimiento. Esas características, como no las trabaja, no mejora, las esconde haciendo daño a su víctima. Ok, y si dejamos acosar, nos dejamos maltratar y luego va a haber tocamientos indebidos y violación. Ok, va aumentando las pautas de práctica y por eso a veces permitimos mucho, porque a veces somos mártires y decimos la persona va a cambiar. Y ese nunca cambia, porque ya tiene ya algo en la mente que está trastocado. ¿Ok? Muy bien. Continuamos entonces. Chantaje sexual. Se le llama ahora y está de moda la sextorsión. ¿Cómo protegerse de la sextorsión?
Aquí hay una entrevista con un experto en ciberseguridad, porque la sextorsión o chantaje sexual se da a través de las redes, ¿no? Y se meten en los correos, y se meten y te piden plata, y te hablan de unas cosas, y también te piden cosas, te piden detalles. ¿Qué será la sextorsión o chantaje sexual? Ojo, a todos nos interesa, porque los adolescentes, los niños y las personas, y todas las personas en un momento de punto ciego cerebral, de repente enganchan con esa situación. Nadie está libre. Muy bien. ¿Qué es? ¿Qué es la sextorsión o el chantaje sexual? Mira, la chica acá se enteró de algo, se enteró que una foto de ella la han publicado y la han viralizado por toda su institución y todos saben lo que ha pasado. ¿Qué hace el agresor? ¿Qué es entonces el sextorsión? El agresor utiliza las imágenes de otras personas tomadas por ellas mismas, su selfie, ¿no? Para obtener favores sexuales. Pueden ser fotos en ropa diminuta, fotos íntimas, o también cuando ha pasado a los artistas, ¿no? De la televisión, el último caso que le roban su celular y son publicadas sus fotos también, ¿no? De varias personas, le ha pasado mucho detalle, por eso hay que tener mucho cuidado. Y así le extorsiona en temas sexuales para obtener favores sexuales o dinero bajo amenaza que si tú no me cumples, yo las voy a publicar y todo el mundo se va a enterar. Esa es la idea. Es la amenaza o intimidación a otra persona por cualquier medio. Mayormente en tecnología, WhatsApp, ¿no? Es el ciberacoso con temas sexuales para obtener un beneficio. Y está de moda la sextorsión, ¿no? Bastante. Entonces, actualmente, la sextorsión es el acoso sexual en la era de Internet. Está fuertísimo, ¿ok? Y hay personas, pues, ya que tienen ese cuadro ya, entonces, de enfermedad. Entonces, hay que enseñarle a nuestros hijos. Vamos a ver ahorita una investigación de la sextorsión, pero hay que enseñarle a nuestros hijos que el sexting lleva a la sextorsión. El sexting viene de sexo textual, texto, testing, sex. Significa escribirse y mandarse mensajes de tipo de connotación sexual, ¿ok? Y lo hacen mucho los adolescentes y otras personas. Y hay que tener en cuenta, lo podemos hacer con nuestra pareja, porque eso tiene que ver con parte de nuestra intimidad, pero no con cualquier persona. ¿Por qué las personas practican el sexting? O sea, la comunicación textual mediante mensajes sexuales. Por el noviazgo, por el coqueteo, por lucirse, por la presión de los amigos, por la venganza, por la intimidación, por el chantaje sexual. Entonces hay que prevenir y hay que tomar estrategias terapéuticas, legales y psicológicas para este tema. Y acá lo dice, los adolescentes tienen la necesidad de comunicarse. Y ahora que en esta pandemia están en la casa, siente presión para estar de moda, estar notorio, entonces a través de la era digital se comunican y como están con sus hormonas muy arriba, exacerbadas, necesitan a veces practicar el sexting. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? No accedas a chantajes, evita contacto con desconocidos, denuncia el caso de sexting, no tengas fotografías comprometedoras, ¿no? Fácilmente que todo el mundo lo puede ver. Cuando envías una información, pierdes el control sobre ella. Piensa antes de publicar. Porque hay personas que se ponen con su auto, con su nuevo objeto, con muchas cosas personales. No hay que publicar, porque también hay personas que utilizan y crean falsos perfiles para pedir dinero, para hacer daño, para manejar tus contactos, ¿no? Hay diferentes situaciones y que hacen daño a las personas psicológico y legal. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a ver entonces lo que le estaba hablando yo de sextorsión. Vamos a ver un video pequeño de la práctica de sextorsión. Muy interesante.
¿Ya? Vamos a ver entonces cómo se practica y qué se debe hacer en caso de sextorsión. ¿No es lo mismo que extorsión? Sí, pero se refiere al ámbito sexual. Ahorita te explico, ahorita te explicamos. A ver. Ya lo tengo acá. Ya. A ver, ¿quién preguntó? ¿Pueden levantar su manito? A ver, ¿cuál era tu pregunta, estimada? ¿Tu nombre? ¿Cuál era tu pregunta? Y gracias. Nuevamente le doy pase. Sí, ¿está activo su audio? Creo que no, doctor. Ya. Pero por lo que llegué a escuchar, no es lo mismo extorsión que sextorsión. Está relacionado. Pero la sextorsión es tipo pedir algo, extorsión de tipo sexual. Y para aclarecer ese tema, vamos a ver el video que tenemos acá de la práctica de sextorsión. A ver. Wilfredo Campos, Anthony. Miren bien estos rostros. Wilfredo Campos, Anthony Seijas y Rivaldo Ricci. Fueron detenidos esta semana y podrían ir presos por sextorsión. ¿Qué significa esto? La extorsión para no publicar fotos íntimas a cambio de dinero, sexo o cualquier otro chantaje. Este es un delito que se sanciona con hasta 6 años de cárcel. Y hoy, El Comercio te explica qué hacer si eres víctima. El martes 21 de septiembre detuvieron a estos 3 sujetos luego de que una joven de 18 años los denunciara porque la amenazaban por varios días para que les entregue 500 soles a cambio de no difundir imágenes íntimas. Este es el caso más reciente, pero no el único. De hecho, la primera condena de prisión se dictó en diciembre del 2018 contra un profesor que creó perfiles falsos en redes sociales con el nombre y fotografías íntimas de una mujer, a quien le exigía tener relaciones sexuales a cambio de borrar estos perfiles. La sextorsión o el chantaje sexual tienen una pena de cárcel desde el año 2018, cuando se incluyó este delito en el Código Penal. Y sanciona con hasta 4 años de prisión al que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, incluyendo redes sociales o WhatsApp, para obtener de ella una conducta o un acto de connotación sexual. La pena se eleva hasta 5 años si se amenaza con difundir imágenes, videos o audios con contenido sexual en los que la víctima aparece o participa. Ese mismo año se incluyó otro delito relacionado con material íntimo. ¿Alguna vez has escuchado el término pasar el pack? Este es un delito que sanciona con hasta 5 años de cárcel al que sin autorización difunde, revela, publica, cede o comercializa fotos, videos o audios con contenido sexual de cualquier persona. No importa si la mujer te envió las fotos o los videos, es un delito enviarlo a una o más personas. La pena sube hasta los 6 años si el agresor tuvo una relación de pareja con la víctima o si se usaron redes sociales o medios de difusión masiva. Ambos casos se tratan de violencia de género que afecta la integridad de una mujer y que ha sido naturalizado al punto que la víctima tiene vergüenza o miedo para denunciarlo. Especialistas recomiendan recordar que se debe evaluar muy bien a quién se le comparte información personal. Otra recomendación es guardar las conversaciones con personas que recién se están conociendo por medios virtuales, inclusive si él o ella te pide que se borre. Esta información podría servir como prueba en el caso de que se presente una situación de acoso o chantaje y sea necesario denunciar. ¿Qué hacer si te amenazan con difundir fotos íntimas? Si has sido víctima, puedes denunciar lo ocurrido ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. Adjunta la mayor cantidad de pruebas que tengas. También puedes llamar gratis al 1818 o al número 01-431-8898. El Ministerio de la Mujer también tiene la línea 100, que es gratuita y disponible las 24 horas y los 365 días del año, para reportar este o cualquier otro tipo de violencia de género. Recuerda, la ley te ampara.
Más información en elcomercio.p. Ok, muy bien, interesante lo que nos plantea sobre las leyes, sobre que está penado, también sobre el PAC, sobre lo que pueden hacer, porque a cualquiera, nosotros vamos como abogados, vamos a recibir casos de este tipo de sextorsión, de acoso sexual, y como psicólogos también tenemos que darle la terapéutica adecuada. A ver, alguno de los participantes que quiera ver qué ideas principales nos plantea este video que hemos visto de la sextorsión en los jóvenes, que se aplica. Imagínate, ¿cuántos habrán que se dedican a esto? Acá nos dice Jim Morales, el chantaje sexual, también conocido como sextorsión, se da cuando un agresor usa las imágenes. Así es, usa las imágenes sin consentimiento y luego las utiliza para obtener beneficio. A ver, Jennifer Vila, a ver, ¿qué te parece el video? Dos enseñanzas que nos transmite este video que hemos visto, Jennifer. A ver, si nos ayudas. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, lastimosamente he visto de cerca este caso y no tenía la información. Muy parecido. Sí, no tenía la información que ahora justo acabo de tomar nota. Eso le pasó a una sobrina, pero bueno, ahora ya veo por dónde dirigirme, ¿no? Lastimosamente nadie está libre de nada, ¿no? Y más que todo tener cuidado con los menores y también con los adultos, porque no solamente pasa con los niños, ¿no? También pasan con los adultos. Muchas gracias, excelente. Muy bien. Continuando entonces, lo que pasa es que la persona que sufre de sextorsión y sufre de acoso, le baja la autoestima, se siente solo y siente vergüenza y entra a su yo interno y por eso se siente sola, ¿no? Y piensa que no la van a comprender y por eso tiende a callarse o tiende a dejarse manipular porque la otra persona ya es un especialista en el tema, ¿no? Y le gana su energía y le absorbe su personalidad, entonces va mellando y también ella tiene miedo de que la información se divulgue. Se entiende en una primera instancia. ¿Ok? Es como si entran a tu casa, te asaltan con pistola y pasamontaña y te tiran al piso y te tienen así. Entonces, la metáfora significa que tú te sientes, pues, solo y no quieres que nadie, en primera instancia, no quieres que nadie sepa lo que ha sucedido. Bueno, y nuestro rol como psicólogo forense, el psicólogo forense trabaja con el abogado en los casos, ahora lo estoy haciendo particularmente también con un abogado, viendo las evaluaciones para ver los casos de afectación. Entonces, ¿qué va a hacer el psicólogo forense? Cualquiera no puede ser psicólogo forense. Primero debe tener opinión objetiva, debe ser imparcial, debe saber guardar el secreto profesional y debe conocer los instrumentos científicos para aplicarlos, ¿no? De su especialidad. Por eso el psicólogo y el abogado conjugan mucho en su trabajo de bufet, en su trabajo profesional. Ahora, si tú terminas abogacía, eres abogado profesional, la mejor carrera que se relaciona es la psicología, porque te va a ampliar tu área de especialización, tu área de clientes, tu bufet y tu área laboral. El psicólogo forense, ¿de qué se va a encargarse? De recopilar, examinar y presentar las pruebas mediante la evaluación para ver si la persona realmente, pues, se prueba la prueba pericial si hay acosamiento y luego cómo proteger, cómo hacer un programa para proteger tanto a la víctima y al acosador para darle un tratamiento restaurativo del cual la persona realmente pueda modificar su comportamiento y pueda adaptarse a la sociedad, ¿ok? Entonces luego, en base a ese informe pericial que hace, va a describir y presentar la supuesta víctima. Puede ver a un posible caso, si hay caso de acoso sexual, de sexting, y qué es lo que se debe hacer. Su opinión es importante. Entonces el juez, en el juicio, lo va a llamar un día para poder exponer su informe, si lo requiera el juzgado. Si no fuera así, presenta su informe de perito forense y solamente lo consideran para las diferentes audiencias, pero no siempre se le llama también, ¿no? No siempre. Ahora el psicólogo forense se le hace una evaluación, una entrevista para ver si él también está
muy bien a nivel motivacional y actitudinal y de comportamiento. Muy bien. El informe del perito debe ser secreto, no puede sacarse del juzgado, del Poder Judicial o del Ministerio Público, debe estar bajo 4 llaves. Entonces, lo importante es que el perito psicólogo forense debe establecer sus datos profesionales, debe conocer la información de la persona peritada, de la víctima y del acosador, y debe conocer los documentos que tiene que presentar para seguir todo el proceso. Entonces, él debe conocer también su profesión, debe ser muy profesional, debe tener toda la información de la víctima y del acosador para hacer un informe, y debe conocer la gestión de documentos para poder presentar a través del Poder Judicial. ¿Ok? Es importante. Entonces, ¿qué estrategias terapéuticas se aplican? Porque habla de tratamiento también el tema, ¿no? ¿Qué debo hacer? Con los dos. ¿Ok? Talleres de autoestima, psicoterapia a la víctima y al acosador, talleres restaurativos para que la persona, por ejemplo, talleres restaurativos, por ejemplo, con aquel que ha pasado un semáforo, sería pues entonces ir y hacer cultura vial, ¿no? A otras personas, en este caso, talleres restaurativos sería de ayudar a la sociedad. Hay un taller restaurativo que también el acosador tiene que ir a tratamiento psicológico y farmacológico, y luego ir a pedir disculpas y hacer buenas acciones a la familia que le ha hecho sufrir, y tanto a la chica también, bajo supervisión del Ministerio Público, del abogado, del psicólogo y de la trabajadora social. O sea, todos se conjuntan y llevan el caso. Cada psicólogo que trabaja en esto de las técnicas restaurativas tiene como 50 casos, 30, 50 casos. Entonces ellos tienen que ver que él vaya haciendo un programa de técnicas restaurativas, de ayudar y hacer el bien en la sociedad, y eso implica que vaya y ayude y pida disculpas a la persona que la ha acosado y a la familia que también la ha trastocado y la ha hecho una preocupación extrema. Luego, lo que se trabaja mucho es MDR para situaciones traumáticas. ¿Cómo es esto de MDR? ¿No? MDR es una técnica muy interesante de Shapiro, que se cambia los pensamientos negativos por pensamientos positivos. Se trabaja 20 sesiones. Se llama MDR de Shapiro, se llama desensibilización y reprocesamiento de los movimientos oculares. Te ayuda para trabajar el bloqueo emocional. ¿En qué casos se trabaja? En abuso sexual, en acoso, en patologías, en estrés postraumático, en el COVID, en tiempo de COVID. Yo no sé, nadie sale a hablar que ahora, por ejemplo, de regreso a clases. Van a salir a hablar de regreso a clases cuando a un niño se desmaye o a alguien se le salga los riñones, ¿no? Y felicito que Udeápolis está proyectándose antes de. Entonces, funciona MDR, se trabaja la condición positiva, ayuda mucho. Entonces, ¿no? Yo voy a terminar con ustedes trabajando una técnica de MDR. A ver, yo quiero que todos abran su cámara. Yo quiero que todos abran su cámara, ¿no? Vamos a trabajar una técnica de MDR. Significa trabajar los pensamientos negativos o un trauma. Por ejemplo, si estaba de niño y mi padre me dejó, se subió al tren y me dejó ahí abandonado, ese puede ser un trauma. Para otros puede ser una cachetada que te daba alguien en tu infancia. O sea, el trauma varía de acuerdo a la persona. ¿De acuerdo? Un trauma no es solamente que me hayan violado sexualmente, no. El trauma es de acuerdo a las características individuales. Entonces, miren, vamos a hacer un ejercicio de MDR, muy sencillo. Eso se trabaja con las personas, y todos tenemos traumas, ¿ya? Mírenme a mí, no los voy a hipnotizar, pero mírenme a mí, ¿ok? Y ahora, escuchen mi palmada y cierran sus ojos, ¿ya? Y se concentran. 1, 2, 3. Se concentran. Cierran sus ojos. Muy bien. Acuérdate, busca un lugar bonito donde estabas. Un lugar que te gusta ir. Un lugar que te gusta ir, que tienes calma, que tienes tranquilidad. Muy bien, estás ahí en ese lugar. Pero acuérdate de una situación negativa, donde tuviste problemas. Acuérdate de una situación negativa donde tuviste problemas. Y te vienen pensamientos negativos. Y viene el problema. Se va a hacer conflicto, pero tranquilízate, ya. Acuérdate, míralo en 3D, míralo en colores,
analízalo, ves ahí, vas viendo, pero toma aire, 1, 2, por la nariz, bota aire, 1, 2, 3, 4, por la boca. Toma aire, 1, 2, bota el aire, 1, 2, 3, 4. Toma aire, 1, 2, bota el aire, 1, 2, 3, 4. Una vez más, toma aire, 1, 2, bota el aire, 1, 2, 3, 4. Ahora te viene pensamiento, cognición positiva. Estás en esa misma situación difícil, pero te viene cognición positiva, quiere decir una acción positiva para solucionar el problema. Te viene, la visualizas, ahora la estás haciendo. La estás practicando y te baja la intensidad del problema. Ahora te viene otra cognición positiva, te viene otro pensamiento positivo que puede solucionar el problema. ¿Qué es? Lo actúas, lo haces, lo solucionas, vas y ves a un aliado, ves a tu familia, ves a tu hermano, ves a tu padre, ves a tu madre y lo haces. Lo haces, lo haces. Ahora viene otro pensamiento de cognición positiva. Ahora te visualizas haciendo la tercera acción para solucionar tu problema. Lo visualizas, lo escribes, lo actúas. Y te sientes mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor. Ahora, concéntrate. Un rayo de luz viene por ti y te recorre todo tu cuerpo. Es un rayo de bienestar. Recorre tu rostro, recorre tus cejas, recorre tus labios, recorre tu cara, recorre tu cuello, recorre tus hombros, recorre tu pecho, recorre tu espalda, recorre tus brazos. El rayo de luz ingresó. Recorre todo de ti, recorre tus piernas, recorre tus pies y te da bienestar y te sientes mucho mejor y nuevamente toma aire, 1, 2, bota el aire, 1, 2, 3, 4. Ahora, nuevamente toma aire, 1, 2, bota el aire, 1, 2, 3, 4. Y te vas a repetir 3 palabras muy hermosas. Ya viene el día del amor y la amistad y voy a dar lo mejor de mí en beneficio de mi familia, con los principios de Dios y haciendo el bien y ganando una sonrisa a un niño, a un anciano, a cualquier persona que se cruce por mi camino, porque tengo vida, tengo familia, tengo existencia y puedo salir adelante. Y me concentro en un momento bonito de tu vida que siempre lo realizas. Y lo disfrutas, lo ves en 3D, en dimensión y muy bien. Me siento con bienestar, voy a luchar en la vida no es fácil, pero todos los problemas pueden solucionarse y llevarse a las bendiciones. Y me concentro en los siguientes números: 5, 4, 3, 2, 1, 0, y abro mis ojos y me renuevo para seguir en mi entrenamiento de los diferentes temas. Muy bien. ¿Alguien se durmió? Si alguien se durmió, sigo con la exposición, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, estimado. Muchas gracias, muchas bendiciones y siempre un servidor muy contento de estar acá en Udeápolis. Bien, amigos, el día de hoy ya han visto ustedes el aspecto psicológico, psiquiátrico respecto de los comportamientos de acoso o difusión de imágenes íntimas o el chantaje sexual. Ahora nos vamos a enfocar en el tema netamente jurídico, ¿no? ¿Cuáles son los antecedentes de los delitos de acoso, difusión de imágenes íntimas y chantaje sexual? Pues tendríamos que señalar de que estos delitos son delitos muy recientes porque hasta el año 2018 estos comportamientos no estaban criminalizados, es decir, que no se encontraban dentro del Código Penal como conductas típicas que acarreasen algún tipo de sanción penal, ¿no? Pero pese a que no existía una regulación o una norma penal, sí existía la norma número o la ley número 27.942, que es la ley actualmente en vigencia todavía, que es la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. A través de esta ley se preveía y sancionaba el acoso, pero la ley nace para prevenir y sancionar el acoso
dentro de una relación de autoridad o dependencia, ¿no? De tal manera que se podía aplicar esta ley, por ejemplo, en los centros educativos, en las universidades, en centros de formación policial, militar, etcétera, ¿no? Es decir, donde se pudiese dar algún tipo de comportamiento de hostigamiento o acoso entre una persona y algún subordinado, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, un profesor y una alumna. Posteriormente, esta ley se fue modificando con el tiempo y se estableció de que no solamente se iba a reprimir este tipo de comportamientos donde había una relación de autoridad o dependencia, sino que también podía darse entre dos personas que podían tener el mismo cargo, la misma jerarquía, como podía ser, por ejemplo, dos alumnos, ¿no? O dos profesores de un centro educativo, por decir, ¿no? En esta ley se establecía de que el hostigamiento sexual era la conducta de connotación sexual o sexista no deseado por la persona o rechazado. Pero además de este concepto que nos daba la propia ley, nos decía que tenían que tener sí o sí ciertos elementos constitutivos. El primer elemento constitutivo o el primer supuesto que podía abarcar este comportamiento de hostigamiento sexual era que a través de este sometimiento a los actos de hostigamiento sexual, la víctima mejorase su situación laboral. Por ejemplo, si es que la víctima había accedido a realizar algún tipo de acto de connotación sexual y era ascendido por su jefe, quien era el sujeto que estaba hostigándole sexualmente. O podía darse el supuesto en el que por el rechazo a no caer en este hostigamiento sexual o a no caer en estos actos de connotación sexual, la víctima sufría una serie de decisiones que afectaban su posición. Por ejemplo, que se le cambiase de puesto de trabajo, se le diese más trabajo o se adoptase algún tipo de decisión que la afectase directamente y que esta decisión estuviese relacionada con el rechazo que ella sentía hacia este tipo de conductas de índole sexual, ¿no? Pero también podía darse el supuesto en el que la conducta afectase el trabajo o rendimiento de la víctima. Piénsese en aquella persona, por ejemplo, que está siendo sometida a un tipo de hostigamiento sexual por parte de su empleador y de tal manera que ella no puede realizar las acciones que usualmente realizaba, ¿no? O las labores, las tareas, porque vive más enfocada en el miedo o a protegerse o a esconderse de repente del superior o la superior jerárquico que esté de repente infligiéndole algún tipo de hostigamiento sexual, ¿no? A raíz, sin embargo, a raíz de la emisión del decreto legislativo 1410 del 11 de septiembre del 2018, se pasan a criminalizar ya estos comportamientos de acoso, chantaje sexual, difusión de imágenes íntimas y también se deroga ciertas partes de la ley número 27.942. Específicamente se derogan estos elementos constitutivos, ¿no? Entonces ya dentro de alguna institución pública o dentro de algún centro de labores, ya sea público o privado, no es necesario que se produzcan alguno de estos supuestos para que se configure una situación de hostigamiento sexual, ¿no? Y esta ley es súper importante porque establece cuáles van a ser los pasos a seguir, cuáles van a ser las medidas que se tendrían que tomar dentro de un ámbito, ya sea público o privado, pero en el que existe interrelación entre personas, para que se pueda frenar este tipo de comportamientos de índole sexual, ¿no? Ahora bien, pasando ya a lo que es el delito de acoso. El delito de acoso se encuentra pues tipificado en el artículo 151A del Código Penal. Como ya les dije, este artículo se incorpora a raíz de la emisión del decreto legislativo 1410, ¿cierto?, de septiembre del 2018, ¿no? ¿Y qué es lo que se reprime a través del delito de acoso? Se reprime aquella conducta que tenga una persona que vigile, persiga, hostigue
asedie o busque establecer contacto o cercanía sin el consentimiento de la víctima, ¿no? ¿Y qué entendemos por vigilar? Vigilar podría ser aquella conducta de observar las acciones u observar todo lo que la otra persona esté haciendo. Por ejemplo, pongámonos en el supuesto de que yo tenga a algún acosador que esté viviendo frente a mi edificio y que haya instalado una especie de ventana, binoculares para verme en todo momento, ver qué hago, si salgo, no salgo, con quién estoy, etcétera, ¿no? Entonces ese sería el perfecto comportamiento de observar las acciones de la víctima, ¿no? También podría darse este supuesto o este delito con el comportamiento de perseguir a la víctima, ¿no? Es decir, que el sujeto activo siga a todas partes a donde se desplace la víctima, ¿no? Por ejemplo, si la víctima sale de su casa a su centro de trabajo, que el sujeto activo o el agente esté detrás de ella en su centro de trabajo, esperando, viendo a dónde va, si sale, no sale, a qué hora sale, etcétera, ¿no? También podría darse el comportamiento de hostigar, que se entiende como cuando hay una especie de acercamiento o contacto reiterativo con la víctima o con el sujeto pasivo, ¿no? En este caso, se diferencia de repente de las otras dos conductas, que son vigilar y perseguir, porque en vigilar y perseguir no necesariamente la víctima se da cuenta de que hay alguien que está, pues, desarrollando este tipo de conductas para seguirla y ver qué es lo que está haciendo en el día a día, ¿no? En cambio, en el hostigamiento, sí, la víctima, existe algunos encuentros de repente con la víctima, de tal manera que ella siente ese rechazo hacia el comportamiento de el agresor, ¿no? Y también podría darse el comportamiento de asediar, que podría ser entendido como aquel comportamiento en el que la gente cerca o bloquea a la víctima, ¿no? Por ejemplo, si es que la víctima está en un centro comercial y se ha dado cuenta de que hay alguien que está siguiéndola y se va a otro centro comercial y este otro sujeto se aparece también en el otro centro comercial, en el otro café, en la otra tienda. Entonces, ese sería el comportamiento de asediar, ¿no? Cuando está el agente bloqueando a la víctima o cercando a la víctima, ¿no? ¿Y cuál es el bien jurídico protegido en el delito de acoso sexual? Viene a ser la libertad personal. ¿Qué es la libertad personal? Es aquella prerrogativa o facultad de la persona para autodeterminarse de manera libre, ¿no? De manera espontánea en todos los ámbitos de su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué se dice que este delito de acoso viene a de repente perjudicar o afectar el bien jurídico libertad personal? Porque a raíz de estos actos de hostigamiento, de persecución, de vigilancia, la persona no va a poder autodeterminarse de manera normal, de manera cotidiana, sino siempre va a tener un temor o va a actuar de repente en base a algún miedo de no poder encontrarse de repente con su agresor. El sujeto activo del delito de acoso puede ser cualquier persona, ¿no? Puede ser un varón, puede ser una mujer. El tipo penal o el delito no nos ha establecido, no nos ha señalado si es que necesariamente tiene que ser un varón o una mujer, o si es que tiene que ser alguna persona que reúna alguna característica especial o determinada, ¿no? Y el sujeto pasivo, de igual manera, podría ser cualquier persona. ¿Qué quiere decir el sujeto pasivo? La víctima, ¿no? Puede ser varón o mujer. No se especifica o la norma penal no nos da una característica especial o determinada de la víctima, ¿no? ¿Y de qué forma se tiene que dar el comportamiento? El comportamiento podría darse de dos maneras. Podría darse de manera reiterativa o continua o habitual, ¿no? Es decir, aquellos comportamientos en el que, pues, en una serie de días o meses, el agente va a estar persiguiendo a la víctima, va a estar observándola, va a estar asediándola o cercándola, ¿no? Entonces,
La norma nos establece que en este supuesto, cuando el comportamiento de vigilancia o persecución se da de manera reiterativa, continua o habitual, se podría alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, ¿no? Es decir, que se da esa posibilidad de que la víctima pueda ver mermado de repente el normal desarrollo de su vida cotidiana, ¿no? Pero también la norma ha querido de repente abarcar todos los supuestos posibles y también nos ha dicho que no es necesario que este comportamiento se dé de manera reiterada o continua o habitual, sino que podría ser un hecho aislado. Pero si es que fuese un hecho aislado, la norma nos establece que en este supuesto sí se debe de generar un resultado consistente en la alteración del normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima, ¿no? Es decir, hay que diferenciar muy bien estos dos supuestos, ¿no? Por un lado, si es que el comportamiento fuese reiterativo o continuo, esto podría traernos la posibilidad, peligro concreto, de repente podríamos calificarlo así, de que se pueda alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Y si fuese un único hecho o un hecho aislado, este hecho sí tiene necesariamente para que se configure el delito de acoso que alterar el normal desarrollo de la vida cotidiana de la víctima. Un ejemplo para aclarar esto. Yo me acuerdo que en alguna oportunidad una influencer contó pues que ella en algún momento había ido con su papá o su mamá al cine y había entrado al baño y de pronto se había aparecido un hombre en el baño que había cerrado el baño, ¿no? Entonces le había dicho que él era su admirador, que quería conocerla, que quería entablar una amistad con ella, ¿no? Entonces, pero ese mero comportamiento de encerrarle en el baño, a ella le generó un pánico, un temor absoluto, que posteriormente ya no andaba sola en la calle, no andaba a altas horas, ¿no? Sino que siempre trataba de estar acompañada de alguien, ¿no? Entonces, en esa oportunidad, la gente incluso le dijo que él seguía todas sus historias, que él había estado viendo desde hace bastante tiempo, ¿no? Que sabía dónde vivía, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero como la víctima no había tenido de repente la oportunidad de ver que la haya perseguido en otras oportunidades, de repente podríamos calificar ese hecho en concreto como un hecho no reiterativo, continuo o habitual, ¿no? Porque solamente el encuentro se dio en una única oportunidad y no hubieron más medios probatorios para demostrarnos de que había sido de manera reiterada, continua o habitual, pese a lo que él pudo haber dicho en ese momento, ¿no? Entonces, pero en este hecho aislado y concreto, podemos advertir cómo es que ese comportamiento de haberla encerrado en el baño, ¿cierto?, del cine, había alterado el normal desarrollo de la vida de la víctima, ¿no? Porque ella ya no podía desplegar o realizar su vida de manera normal, de manera cotidiana, como lo había venido haciendo hasta ahora, ¿no? Sino siempre actuaba con el temor de poder encontrarse con esta persona o de estar sola o de repente de que pudiese aparecerse esta persona en su casa o en cualquier sitio, ¿no? Entonces, este sería un claro ejemplo de cómo se vio alterado el normal desarrollo de la vida de la víctima, ¿no? Ahora bien, podría haber de repente un tema acá o un problema de probanza, ¿no? Porque cómo una persona podría de repente acreditar de que a raíz de un único acto, ¿cierto?, de acoso, su vida se ha visto alterada de manera grave o de repente su vida se ha visto alterada respecto a cómo era anteriormente, ¿no? Entonces acá de repente es muy importante que la víctima pase por algún tipo de evaluación psicológica, ¿no? Y también podríamos de repente nosotros como abogados defensores buscar otros elementos que nos puedan ayudar. Por ejemplo, si es que la víctima fuese, no sé, una alumna de
danza, ¿no? Y hubiese sucedido este episodio de acoso en sus clases de danza, y a partir de eso ella ya no hubiese dejado de ir a las clases, de repente podríamos presentar la constancia de cómo es que esta persona ha dejado de ir a las clases y que la fecha en la que ha dejado de ir a las clases cuadra perfectamente con la fecha de la agresión de la cual ha sido víctima, ¿no? Que ha sido, no sé, hostigada, asediada o perseguida por alguien en concreto. El delito de acoso, si bien su tipo penal base tiene una pena de 1 a 4 años, existen una serie de agravantes que, pues, valga la redundancia, agravan la pena y establecen una pena de 4 a 7 años de pena privativa de libertad. ¿Cuáles son estas agravantes del delito de acoso? Primero podría ser la condición de vulnerabilidad de la víctima, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de vulnerabilidad que ha establecido el legislador? Cuando la víctima sea menor de edad, es decir, menor de 18 años, cuando sea adulto mayor, que quiere decir que la víctima tenga más de 65 años, cuando la víctima está en estado de gestación, o cuando la víctima tuviese algún tipo de discapacidad, ¿no? Es evidente que es mucho más reprochable que este comportamiento se realice respecto de alguna de estas personas, porque estas personas son mucho más vulnerables, lo cual quiere decir que de repente van a no saber cómo defenderse, no saber cómo comportarse, o de repente no van a comportarse o defenderse de la manera como lo haría una persona que no sufre algún tipo de discapacidad, que no está en estado de gestación, ¿no? O que de repente está en una etapa de desarrollo fisiológico y psíquico que va a saber cómo responder frente a la acción, ¿no? Si una persona, por ejemplo, de 10, 12, 14 años es acosada, obviamente que no va a reaccionar igual que una mujer o un varón de 30 años, de 40 años, que ya es de repente lo suficientemente maduro y tiene conocimiento de cómo afrontar este tipo de sucesos, ¿no? Yo recuerdo mucho que vi el caso de una niña de 10 años que había sido acosada, ¿no? ¿Y cómo había sido acosada? Porque había un sujeto que era una persona del barrio, ¿cierto? Y que le había empezado a mandar mensajes a todas horas al Facebook, ¿no? Le decía, hola, ¿cómo estás? Fulana de tal. Y la niña que tenía Facebook, y de repente ahí, paréntesis, está de repente un indicio de lo peligroso que podría ser estas redes sociales para los niños. La niña que tenía Facebook le respondía, hola, ¿qué tal? ¿Quién eres? Porque no se acordaba la niña de él, ¿no? Entonces, soy amigo de tus papás, le decía. Ah, ya, pero no te recuerdo, ¿quién eres? ¿Amigo de mi mamá o mi papá? Y no le respondía, ¿no? Pasaba otros días, 2, 3 días, y de nuevo le decía, oye, qué linda que eres, no te acuerdas de mí, cosas así. Entonces la niña, como ya empezó a asustarse, le dijo a los papás qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces los papás evidentemente que se preocuparon, fueron, interpusieron la denuncia, posteriormente la niña pasó cámara Gesell, y una de las preguntas que se le hizo en ese momento en cámara Gesell es qué es lo que ella había sentido a raíz de estas comunicaciones, y ella dijo que efectivamente había sentido miedo porque no sabía quién era y porque le escribía a este hombre a todas horas, ¿no? Entonces, ahí vemos cuál es la condición de vulnerabilidad de la persona. En este caso, la niña, felizmente, dijo a sus papás lo que estaba pasando, pero imaginemos que no hubiese dicho nada y que de repente se hubiesen pactado encuentros o él hubiese ganado su confianza y hubiese ido a buscarla a la casa, a su centro educativo, etcétera. Entonces, de repente las consecuencias hubiesen sido fatales, ¿no? Otra agravante del delito de acoso es la existencia de una relación de pareja. Esta relación de pareja puede ser presente o pasada, no interesa, ¿no? O podría darse también un vínculo parental, consanguíneo o por afinidad entre el agente y la víctima, ¿no? También podría darse el supuesto, y sería un agravante,
que la agente y la víctima compartiesen un mismo domicilio, ¿no? En este supuesto se abarca tanto las personas que comparten un mismo hogar, podrían ser los mismos miembros de una familia que viven en una misma casa, o podría darse el caso de personas que comparten que comparten ambientes en común, ¿no? Por ejemplo, podría darse el caso de un edificio, ¿no? Que la víctima es, por ejemplo, un vecino y otro vecino es quien lo está acosando permanentemente, ¿no? Entonces, este es un agravante, ¿por qué? Porque ciertamente hay la posibilidad de contacto físico o de encuentro entre la víctima y el agresor, ¿no? Por eso es que esto representa un mayor reproche hablando en términos penales, ¿no? También podría darse una situación de subordinación o dependencia de la víctima respecto de su agresor, que también sería otro agravante, o la existencia de una relación laboral, educativa o formativa, ¿no? Si fuese profesor-alumna, si fuese empleador, trabajador, o podría ser el jefe y el subordinado o la subordinada, también se aplicaría un agravante. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este delito, que es el delito de acoso, que se encuentra regulado, como lo dijimos en el artículo 151A del Código Penal, también tiene de repente, por así decirlo, existe un delito o un tipo penal mucho más específico que se refiere al delito de acoso sexual, ¿no? Que está regulado en otro artículo del Código Penal, que es el 176B, y que dice lo siguiente: el que de cualquier forma vigila, persigue, hostiga o asedia o busca establecer contacto, cercanía con una persona sin el consentimiento de ésta para llevar a cabo actos de connotación sexual, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años e inhabilitación. Es decir, que el delito de acoso genérico se diferencia respecto del delito de acoso sexual, porque en el delito de acoso sexual la finalidad es que se intente llevar a cabo algún acto de connotación sexual, ¿no? Mientras que el acoso de manera genérica no busca necesariamente el agente que exista algún acto o algún acercamiento sexual respecto de su víctima, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso bien sonado de varias periodistas, entre ellas estaba Juliana Oxenford, estaba Jessica Tapia, estaba Patricia del Río, que en distintos periodos habían sido acosadas por una misma persona, ¿no? Entonces, como les dije, este delito de acoso es del año 2018, ¿no? Pero ellas habían sido acosadas mucho más antes, cuando todavía no existía regulación al respecto, ¿no? Entonces, ellas decían que esta persona las seguía, las vigilaba, incluso en alguna oportunidad Patricia del Río contó de que el hombre había ido a RPP y quería acercarse a ella, quería conversar con ella, y me parece que había intentado detenerlo una persona de seguridad y que el hombre, el agresor, había terminado pegándole al de seguridad, ¿no? Por lo cual vivía totalmente atemorizada de encontrarse con esta persona, ¿no? Pero esta persona en ningún momento de repente tuvo algún tipo de intención sexual, ¿no? Simplemente quería acercarse a ellas, quería hablar con ellas, ¿no? Y posteriormente, pues la familia, ante las denuncias que se les había hecho llegar a esta persona, había demostrado de que esta persona era un paciente psiquiátrico, ¿no? Que en reiteradas oportunidades había estado incluso internada. Entonces, al ser un paciente psiquiátrico, se aplicaba una eximente de responsabilidad penal y se determinaba que era un inimputable, ¿no? Con lo cual el proceso no habría podido seguir, ¿no? Pero a lo que voy con este ejemplo es que hay que diferenciar si el acoso va a ser simplemente porque la persona asedia, vigila, persigue, puede ser por X motivos, pero si fuese en específico por
algún tema, algún acto de connotación sexual, ya estaríamos hablando netamente del delito de acoso sexual. Bien, pasando al otro delito, el delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, este delito se encuentra tipificado en el artículo 154b del Código Penal. ¿Y cuál es el bien jurídico que se protege a través de este delito? Es la intimidad personal. ¿Y qué entendemos por la intimidad personal? Viene a ser aquel segmento de la vida personal de alguien que está reservada para esa persona y de la cual de repente escapa a los ojos de los demás, ¿no? Por la intimidad personal, una persona se determina dentro de su misma esfera personal o familiar, ¿no? Dentro de las cuatro paredes de una casa, uno podría hacer y deshacer como le venga mejor en gana, siempre y cuando respete los derechos de los demás con quienes conviva, ¿no? Entonces, este ámbito de la intimidad personal no tiene por qué ser sabida o conocida por las demás personas, ¿no? Ese es el bien jurídico que se afecta con el delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual. ¿Quién viene a ser el sujeto activo o el agente en este tipo de delitos? Viene a ser cualquier persona, pero esta persona debe haber obtenido el material que va a difundir con la anuencia de la propia víctima, ¿no? Y el sujeto pasivo o la víctima podría ser cualquier persona. ¿Y cuáles son los comportamientos que se reprimen a través de este delito? Viene a ser el difundir, revelar, publicar, ceder o comercializar imágenes, material audiovisual o audios con contenido sexual obtenidos con la anuencia de la víctima. ¿Qué quiere decir esto? De que ha habido previamente de repente un sexting que se le otorga este término prestado de la lengua inglesa, que es aquel comportamiento en el que dos personas pueden estar intercambiando imágenes o de repente videos con contenido sexual, ¿no? Entonces se supone que la víctima ha prestado su consentimiento para mandar esa imagen al agente, ¿no? Pero para que el agente únicamente sea quien pueda ver esa imagen, ¿no? Pero si es que el agente, faltando a esa anuencia o esa confianza de repente de la víctima, lo empieza a difundir a terceros, reenvía a los amigos, lo publica por Facebook, ya estaríamos frente a un hecho delictivo, como es el delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, ¿no? Entonces, todo este material tiene necesariamente que tener un componente sexual, ¿no? No podría ser, por ejemplo, pues una foto de alguien que únicamente se le ve la cara, no. Eso no es objeto del delito, sino necesariamente tiene que ser un material que tenga contenido sexual, que ha sido proporcionada de manera libre, voluntaria y espontánea por la propia víctima, pero que la gente tenía la responsabilidad únicamente de verlo él y no de difundirlo o compartirlo con terceras personas. ¿Y qué pasaría si las imágenes fueron obtenidas sin consentimiento de la víctima, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, el caso de un reportaje que salió hace unos cuantos años, donde se había determinado pues que existían hoteles que grababan a las parejas teniendo relaciones sexuales sin que éstas se diesen cuenta, ¿no? Y después todo este material era subido a ciertas plataformas, sobre todo plataformas pornográficas, ¿no? Entonces, el tema había estallado porque una de las parejas o una de las personas se había reconocido en un video que no había prestado a la persona su consentimiento para que se filme ese video y para que mucho menos se esté difundiendo en alguna plataforma, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría
¿Qué consideran ustedes? A ver, los leo en el chat para no hacer un monólogo. ¿Qué pasaría o qué piensan ustedes que debiera de pasar si es que las imágenes fuesen obtenidas sin consentimiento de la víctima? ¿Estaríamos dentro de este delito de difusión de imágenes con contenido sexual u otro delito? A ver, los leo en el chat. Ahí justo alguien nos preguntaba, ¿qué pasaría si una persona divulga imágenes? A ver, ¿qué pasaría si una persona difunde imágenes? Oh, ya lo perdí. Que no dio consentimiento a fotos con el sostén o brasier. Justamente estamos hablando de ese tema, ¿no? Está dentro de su delito, chantaje sexual, nos ponen por ahí. Violación de la intimidad, el mismo delito sería, nos ponen por acá. Es un delito cibernético, ponen otros por ahí. Bueno, en este caso que les pongo, en el ejemplo, no necesariamente era un delito cibernético porque no se había accedido a de repente la computadora o alguna cámara del celular a través de un sistema informático, sino era que existían cámaras escondidas dentro del hotel y por ahí es que se filmaban todo lo que sucedía en las habitaciones, ¿no? Bien, primero tendríamos que empezar a decir que en este supuesto que les pongo, cuando la víctima no ha prestado su consentimiento y está siendo grabada, no estamos dentro del delito de difusión de imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual, porque es requisito imprescindible que sea la víctima la que pues transfiera la imagen, el audio o el video al que posteriormente, a la persona que posteriormente lo va a difundir o publicar, ¿no? Entonces es necesario que haya un consentimiento. Si no hay consentimiento, no estamos frente a este delito, pero sí podríamos de repente estar frente al delito de violación de la intimidad. Por ahí alguien lo dijo y muy bien, que es el delito que se reprime a través del artículo 154 del Código Penal, que establece el que viola la intimidad de la vida personal o familiar, registrando un hecho, palabra, escrito o imagen, valiéndose de instrumentos, procesos técnicos u otros medios, y existe una agravante que es cuando el agente revela la intimidad conocida de la manera antes descrita. Es decir, que este delito se da cuando el agente, sin consentimiento de la víctima, empieza a registrar, por ejemplo, imágenes de la persona. Tal cual, el hotel que hemos puesto, ¿no? El ejemplo del hotel. Entonces registra ese aspecto de la vida personal de los huéspedes del hotel, ¿cierto? Y posteriormente lo publica, entonces estaríamos ante un claro ejemplo del delito de violación de la intimidad, más no sería un delito de difusión de imágenes con contenido sexual, ¿no? Otra pregunta, ¿qué sucede en los casos en los que la imagen es difundida por un tercero que recibió la imagen de quien sí tuvo anuencia de la víctima, ¿no? Un ejemplo, una persona graba un video con contenido sexual, se lo manda con consentimiento, voluntad, a una persona con la que está saliendo, por ejemplo. Se lo manda a la persona con la que está saliendo, esta persona con la que está saliendo se lo manda a un tercero y este tercero se lo manda a un grupo de amigos, ¿no? ¿Sería reprimible el comportamiento del tercero que ha recibido la imagen, el video o cualquier otro audio de contenido sexual? ¿Sería reprimible la conducta del tercero si es que él divulga estas imágenes o este contenido? ¿Qué piensan ustedes? A ver, los leo en el chat. ¿Qué es anuencia? Nos preguntan ahí. Anuencia es el permiso.
es el permiso que uno mismo otorga para un determinado acto, ¿no? En este caso, cuando nos referimos a anuencia, es el consentimiento de la propia víctima para mandarle una imagen, un video o algún tipo de audio con contenido sexual, ¿no? Acá nos hacen una pregunta anterior respecto al delito de acoso, nos dice si debe existir algún tiempo prudencial. No, no existe. Como les he dicho, puede ser reiterativo en el tiempo o podría ser un solo acto que se hubiese dado, pero que hubiese afectado la vida normal o cotidiana de la víctima, ¿no? Por acá nos ponen, sí, hay una mala intención con propósito de perjudicar. Ponen ahí, a ver quién piensa diferente o de repente en ese mismo sentido para ya poder analizar. Si la persona raptada tuviera menos de 12 años, se impondría la misma pena aunque el rapto fuere con su anuencia. Consentimiento o aprobación, hablando de anuencia, ¿no? Bien, si es que no hay nadie más que quiera participar, vamos a intentar dar una respuesta. Bueno, lo cierto es que existe una crítica en este delito porque está, de la forma como ha sido plasmada en el Código Penal, pareciese que únicamente está pensado para aquella persona que ha recibido las imágenes con anuencia de la víctima y no está pensado la persona que es el tercero que no ha recibido la imagen no de la propia víctima, no con el consentimiento de la propia víctima, sino con de la gente, que en este caso sería quien sí ha recibido de la propia víctima la imagen, no está pensada para esta persona. Entonces existiría de repente un vacío legal para aquellas terceras personas que pues decidan difundir o de repente publicar este tipo de imágenes de una tercera persona, de un X, ¿cierto? Con la que no ha tenido o no tiene ningún tipo de relación o vínculo, y decide publicar este material de contenido sexual. Existiría un vacío legal y su comportamiento lamentablemente no estaría reprimido, ¿no? Acá de repente habría que hacer una modificación y tratar de proteger a las personas, la intimidad de las personas en todos los ámbitos, ¿no? Lamentablemente ahora con la existencia de una serie de mecanismos de radiodifusión, mecanismos audiovisuales, redes sociales, etcétera, las personas estamos mucho más propensas a que nuestra libertad personal se vea perjudicada, se vea violada, ¿no? Entonces, si es que va avanzando de manera tan vertiginosa la ciencia, la tecnología y la comunicación entre las personas, es obvio que el derecho también tendría que avanzar a la par, ¿no? Y también tendría que reprimir el comportamiento de aquellas personas que han recibido de cualquier extraño las imágenes y decidan también pasarlo a otros grupos, a otras personas, ¿no? Ciertamente existe un componente de morbo social, ¿no? De repente recibimos algo, pues un video íntimo de alguien, de algún famoso, y empezamos a reenviarlo, ¿no? Pero no nos hemos puesto a pensar que de repente podríamos nosotros mismos ser esa persona cuya intimidad está siendo violada, ¿no? Entonces se tendría también que de repente con menor pena, ¿no? Pero también reprimir o de repente pasarlo como, ya no necesariamente como delito, sino como faltas, ¿no? Entonces tendría que buscarse la manera de, instituir una especie de mecanismo de control social para proteger de manera global toda la intimidad personal de las personas. ¿Cuáles son las agravantes de este tipo de delito? Pues las agravantes vienen a ser la existencia de una relación de pareja. Esta relación de pareja puede ser presente o pasada, como en el otro delito anteriormente expuesto, ¿no?
Y otra agravante viene a ser el empleo de redes sociales u otro medio que genere difusión masiva. Es decir, que es mucho más reprochable que una persona suba esta imagen, este video de contenido sexual a una red social que se puede viralizar en cuestión de segundos, que de repente aquella persona que difunda este material de contenido sexual simplemente hacia una única persona, ¿no? De repente por el WhatsApp, que lo pasa a una sola persona, ¿no? Entonces, si es que la gente lo hiciese a través de alguna red social, el delito sería mucho más reprimido con una pena de 3 a 6 años. Ahora, viene un tema importante en este delito y es que el delito es perseguible por acción privada. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, si somos perjudicados por el delito de difusión de imágenes íntimas, no podemos ir a denunciarlo a la fiscalía o a la policía, sino tendríamos que ir directamente a través de una querella, que es una especie de denuncia, pero que lo hace la propia víctima de manera directa y no va a haber fiscalía en este proceso. Tiene que ir la víctima directamente al juzgado penal competente y ahí interponer su denuncia, ¿no? Y cumplir con todos los requisitos para que su denuncia sea admitida, se corra traslado a pues el querellado y exista una audiencia única, ¿no? Si es que de repente nosotros desconociésemos quién ha podido ser la persona que ha pues difundido este material de contenido sexual o de contenido íntimo, pues se podría solicitar al juez que abra una investigación, ¿no? Una investigación para determinar quién es el agente y que el juez tendría que ordenar al área especializada de la policía, que hay una área especializada en delitos informáticos, para que la policía pueda determinar de dónde ha salido ese material, ¿cierto? Pueda identificar de qué celular, la IP, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que haya sido identificado el agente, la persona, la víctima tendría un periodo o un plazo de 5 días para que pueda presentar o completar su querella, ¿no? Y se desarrolle la querella con todos los requisitos que establece el Código Procesal Penal. Ahora bien, finalmente el delito de chantaje sexual. El delito de chantaje sexual se encuentra regulado en el artículo 176 del Código Penal y este comportamiento básicamente es aquella persona que amenaza o intimida a una persona por cualquier medio, podrían ser a través de medios tecnológicos o de la información o comunicación, para obtener de la persona, de la víctima, una conducta o un acto de connotación sexual, ¿no? Este es el tipo penal básico, pero también hay un agravante que es cuando el agente, pues, se basa para cometer este delito, para amenazar o intimidar, se basa de amenazar a la víctima con difundir imágenes, materiales audiovisuales o audios con contenido sexual en los que aparece la víctima o participa, ¿no? Entonces, este delito típicamente se da de repente en aquellos casos en los que pueden haber extorsionadores, sextorsión incluso le dicen, que pueden acceder de repente a nuestra computadora. Y en nuestra computadora nosotros teníamos de repente un video con nuestras parejas, con cualquier otra persona, ¿cierto? O pongámosle, hay un video de carácter o teniendo relaciones homosexuales de una determinada persona, ¿no? Entonces, a través de la red de repente acceden a este video y posteriormente lo emplean para obtener de la víctima algún acto o comportamiento de carácter sexual, ¿no? Entonces, este sería la forma agravada del delito de chantaje sexual.
El delito de chantaje sexual, el bien jurídico protegido, viene a ser la libertad o indemnidad sexual, entendido como aquella autodeterminación de la persona para poder determinar cuándo, dónde y con quién poder de repente practicar el acto sexual, o también se podría entender como la libertad sexual para repeler aquellas conductas o comportamientos de carácter sexual respecto de terceros con los que no querramos tener ningún tipo de contacto, ¿no? El sujeto activo y el sujeto pasivo podrían ser cualquier persona, no nos establece la norma alguna cualidad o característica especial en la víctima o en el agresor. Y la conducta que se reprime, básicamente, como ya vimos en el tipo penal, viene a ser la amenaza o intimidación para obtener de la víctima una conducta o acto de connotación sexual. Si es que no hubiese esta conducta o acto de connotación sexual, no nos encontraríamos frente al delito de chantaje. Podría ser de repente frente a un delito de coacción si es que nos piden dinero a cambio de no divulgar algún tipo de video, ¿cierto? O íntimo, o de repente algún tipo de audio, si es que nos pidiesen dinero, ya no nos encontraríamos frente al delito de chantaje sexual, sino nos encontraríamos frente al delito de extorsión. Y podrían darse casos de concurso de delitos, efectivamente. Por ejemplo, ¿qué sucedería si es que se diese el acto, pero la víctima se tocase o el acto consistiese en que la víctima se tocase alguna parte del cuerpo con connotación sexual, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es que el acto en sí consistiese en que hacer que la propia víctima se toque alguna parte del cuerpo con alguna intención sexual, podríamos encontrarnos en un concurso de delitos con el delito establecido en el artículo 176 del Código Penal, que está referido a los actos libidinosos sin consentimiento, porque a través de este delito se reprime a aquella persona que de repente amenaza u obliga a que la víctima se realice sobre sí o el agente tocamientos de carácter o connotación sexual, ¿no? Entonces acá claramente habría como que la regulación de un mismo acto estaría siendo tipificado por dos delitos distintos, ¿no? El chantaje sexual por un lado y por el otro lado los actos libidinosos o sin consentimiento, ¿no? Y otra pregunta que se me ocurre es, ¿qué sucede si después de obligar a obtener un acto de connotación sexual, se obliga a la víctima a tener acceso carnal? Pues en este caso, podría de repente alguien decirnos, ya nos encontraríamos primero frente a un delito de chantaje sexual y posteriormente frente a un delito de violación sexual. Pues yo creería de que si es en un mismo acto, un mismo día, perfectamente el delito de violación sexual acapararía todo el evento en sí, porque podríamos considerar de que estos actos previos de connotación sexual simplemente fue parte del iter criminis para terminar el agente finalmente teniendo acceso carnal con la víctima, ¿no? Y finalmente, como vimos, la agravante del delito de chantaje sexual, que establece una pena de 3 a 5 años, señala que la amenaza debe de consistir en difundir imágenes, material audiovisual u audios, siempre y cuando este material tenga contenido sexual en los que haya participado la propia víctima, ¿no? Entonces, eso vendría a ser, en líneas generales, lo que es el delito de chantaje sexual. Bien.